15 de octubre. Si vemos el mecanismo de la insulina actúa sobre todo todas las células del organismo. ¿Cuál es su función? Producir la glucosa dentro de la célula. ¿Cómo lo hace? Lo hace por difusión facilitada. Ustedes saben, ya lo vimos en la primera competencia. Entonces, cuando hay esta difusión facilitada, sabemos que existe un receptor, el cual tiene una subunidad alfa, una subunidad beta. Entonces, gracias a la insulina, la glucosa va a ingresar a nivel de este receptor. Este receptor va a cambiar su configuración, primero la subunidad alfa, luego la beta y luego es catapultada dentro de la célula, la glucosa, gracias a una proteína receptor. Entonces, esto es la manera de cómo ingresa la glucosa al interior de la célula. Pero, como sabemos, la glucosa se va a producir gluconeogénesis, glucógeno, lisis, glucólisis. Todos estos procesos se producen a nivel de las células dianas. ¿Cuáles son las células dianas? Tenemos el tejido muscular esquelético, al hígado y al tejido adiposo. Esos serían los órganos diana, donde se producen todos estos procesos. Entonces, ¿cómo funciona la insulina a nivel de tejido muscular? Cuando estamos en reposo, lo vemos aquí, ya, y en estado de reposo, el tejido muscular, las células musculares son muy poco permeables a la glucosa. ¿Ya? O sea, no está, la insulina no está funcionando, por lo tanto, hay poca ingreso de glucosa al músculo. Pero existen dos situaciones, como sean las comidas abundantes, copiosas, donde se va a producir una hiperglicemia, y esta hiperglicemia hace que se secrete insulina. Entonces la insulina es la encargada de introducir la glucosa dentro de las células musculares. El ejercicio permeabiliza las membranas celulares de las células musculares para que ingrese la glucosa dentro de la célula. Y no se conoce bien cómo es este proceso mediante el ejercicio. Es por eso que es aconsejable que las personas diabéticas hagan ejercicio, porque se ha visto que el ejercicio introduce la glucosa dentro de las células. Ahora, si hablamos del hígado, vemos aquí, en el hígado se va a producir varios procesos, como es la glucogénesis. Marcela, ¿qué es la glucogénesis? Era el proceso por el cual el ácido láctico se vuelve a glucosa. No. ¿Qué es la glucogénesis? Matías. Es la formación de glucógeno a partir de la glucosa. Eso es la glucogénesis. Tenemos la gluconeogénesis. Daniela, ¿qué es la gluconeogénesis? Eso es lo que ¿Qué azúcares? No era a partir de Glucosa. ¿Qué dice? Rocío. ¿Qué dice Alfredo? ¿Qué es la gluconeogénesis? No, eso sí ya no es lo que he dicho yo. ¿Perdón? Eso sí no es ya lo que dije yo. ¿Cómo es eso? La formación de glucosa a partir del lactato. ¿Qué cosa? A partir de grasa. ¿Glucosa? No. La gluconeogénesis
va a haber formación de energía, sí, pero hay formación de glucógeno a partir de proteínas, aminoácidos y lípidos. Esa es la gluconeogénesis. Formación de glucógeno a partir de lípidos y aminoácidos. ¿Para qué? Para la producción de energía. Y la glucogenólisis, ¿qué es la glucogenólisis? ¿Destrucción de qué? Degradación del glucógeno en glucosa. Entonces, todos esos tres procesos se producen en el hígado y tienen que estar bien claros: qué es la glucogénesis, qué es la gluconeogénesis y la glucogenólisis. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué es el metabolismo de los hidratos de carbono. ¿Ya? Entonces, va a existir primeramente un estímulo que va a producir insulina. Va a secretar insulina por las células beta del páncreas. ¿Cuál sería el estímulo para que se produzca insulina? El principal. La hiperglicemia. La hiperglicemia hace que se secrete insulina por las células beta. Esta hiperglicemia, ¿ya? Entonces la insulina, esta glucosa la va a introducir dentro de la célula. Entonces, como sabemos, es una difusión facilitada. Ingresa la glucosa, como vemos aquí, fíjense, dentro de la célula. Esta glucosa, ya está, perfecto. Esta glucosa que está dentro de las células, aquí va a actuar la glucosinasa. Esta glucosinasa hace que la glucosa se transforme en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato luego se transforma en glucosa 1-fosfato, luego en fructosa 6-fosfato y fructosa 1-fosfato. ¿Para qué? Para entrar en la vía del piruvato y dar lugar a la formación de energía. Igualmente, esta glucosa, ¿ya?, va a ser, como vemos aquí, igualmente actúa la sintetasa o glucógeno sintetasa para que a partir de la glucosa se forme glucógeno. Esto ya lo también de bioquímica, ¿no? ¿Ya? Entonces, y igualmente, este glucógeno puede ser, cuando actúa la fosforilasa, este glucógeno se va a desdoblar en glucosa. Eso sería la glucogenólisis. Entonces aquí tenemos tres enzimas muy importantes que se producen en el hepatocito. Uno, la glucosinasa, que transforma la glucosa, da lugar a glucosa 6-fosfato y toda esa vía para formar energía. Otro, la sintetasa o glucógeno sintetasa, que a partir de la glucosa va a formar glucógeno. Y el otro es la fosforilasa, la cual al glucógeno lo desdobla en glucosa. ¿Para qué? Para que sea utilizado como energía. Entonces, hay que saber diferenciar estas tres enzimas a nivel de los hepatocitos. ¿Por qué es importante? Porque así vamos a poder comprender qué es lo que pasa en la diabetes cuando existe falta de insulina. Entonces, si hay insulina, ¿qué es la insulina? Estimula a la glucosinasa. Igualmente va a estimular a la glucosa
a la glucógeno, a la sintetasa o glucógeno sintetasa para la formación de glucógeno y inhibe a la fosforilasa. Entonces, esas son las tres funciones de la insulina. Uno, estimula la glucosinasa, estimula la sintetasa e inhibe a la fosforilasa. Entonces, cuando estamos en ayunas, no hay consumo de hidratos de carbono, existe una glicemia por debajo de 100, más o menos entre 80 y 90 miligramos de cilindro. ¿Pero? No, no es bueno. ¿Por qué? Porque aquí está actuando el glucagón. ¿Para qué? Para que no se hipoglicemia. Pero la insulina no está actuando, entonces el glucagón, ¿qué hace? Junto a la adrenalina va a estimular a la fosforilasa y se actúa la fosforilasa. ¿Qué hace, Emanuel? ¿Sí? ¿Cómo? No. ¿Qué hace la fosforilasa? Desdobla el glucógeno de glucosa. ¿Para qué? Para que haya energía. Igualmente el glucagón y la adrenalina va a producir gluconeogénesis. ¿Para qué? Para que los lípidos y aminoácidos formen energía. Y así, o sea, si no actúa la insulina, está actuando la glucosa y adrenalina. Pero si no actúa la insulina, está actuando el glucagón y la adrenalina para la producción de energía. ¿De aquí alguien ha desayunado o no? ¿Sí? Bueno, entonces ya sabe quién está actuando ahorita. El glucagón y la adrenalina. ¿Y qué pasa? Está pasando. Está arrastrando lípidos, triglicéridos, y lo cual está formando mayor cantidad de tejido adiposo. Es por eso que las personas que no desayunan pueden tener tendencia a engordar. Porque hay movilización No desayuné, pero me traje. Pero la ayuno intermitente, ¿cuántas horas son? 16 horas de ayuno. 8 horas. No, 8 horas de comer. Pero comer desenfrenadamente, ¿no? Hoy hay un dieta específica para el ayuno intermitente. Sí, y hay que hacer eso. Lo que quieren. Comes solo 8 horas, 16 horas. comes 16. De esas 16 agarras las 8 que duermes, 4 de y 4 antes de dormir. Solo comes en ese tiempo. Ay, pues necesito claro. Sí, porque necesitan glucosa. ¿Por qué necesitan glucosa? ¿Cuál es la célula más ávidas por glucosa? Las neuronas. Ahora, ¿qué pasa con los lípidos? ¿Ya? Como vemos aquí, esto es un proceso bien complejo. Tenemos la insulinemia. O sea, cuando la insulina está funcionando, hace que produce, inhibe a la lipasa. ¿Qué hace la lipasa? Produce lipólisis. O sea, desdobla los tejidos grasos, triglicéridos, ácidos grasos. Igualmente, a nivel de la alfa-glicerofosfatasa, o sea, actúa la insulina, estimula a la alfa-glicerofosfatasa, la cual forma glicerol. Este glicerol se une a los ácidos grasos
para dar lugar a los triglicéridos. ¿Ya? Entonces, esta lipasa, que es inhibida por la insulina, ¿ya? Esta lipasa se llama lipasa hormona sensible. Entonces, esta lipasa hormona sensible hace que el tejido adiposo se desdoble en fosfolípidos, colesterol, ácidos grasos y triglicéridos. Esa es la función de la lipasa. Pero cuando existe insulina, anula esta lipasa hormona sensible. Por lo tanto, no se va a desdoblar. Ahorita entonces ustedes están en ayuno, no están comiendo nada. ¿Ya? Entonces, existe este desdoblamiento. ¿Ya? ¿Para qué? Para que sea utilizada como energía. Pero al haber gran cantidad de fosfolípidos, colesterol, ácidos grasos, triglicéridos, estos van a dar lugar a la aterosclerosis. ¿Ya? Entonces, esa aterosclerosis, ¿qué me va a producir? Macroangiopatías y microangiopatías. Entonces, los más afectados son las arterias de pequeño calibre. Disminuye su luz. ¿Por qué? Porque se formó una placa de ateroma. Entonces, existe menor llegada de sangre. Es por eso que estas personas que no tienen insulina y es la lipasa hormona sensible, desdoble el tejido adiposo, tiende a tener menor irrigación a nivel de los tejidos, por ejemplo, a nivel del cerebro. Es por eso que se producen los ACVs isquémicos. A nivel del corazón se van a producir los infartos. A nivel de los riñones se van a producir las insuficiencias renales. Es por eso que los pacientes diabéticos tienen tendencia a todo este tipo de patologías, por las hiperangiopatías que son las más peligrosas, ¿ya? Por la formación de las placas de ateroma, que son la aterosclerosis. Entonces, ahorita todos ustedes que no han comido nada, la lipasa hormona sensible está desdoblando todo eso y está arrastrando todos estos ácidos grasos, los lleva al abdomen, al cuello y está provocando obesidad. Es por eso, aparte, cuando uno tiene una dieta rica en grasas y aparte tiene ayuna, ¿ya? Entonces se produce todo esto. Entonces, ¿qué va a pasar? En el metabolismo de los lípidos se va a producir una beta oxidación de los ácidos grasos. ¿Ya? Es todo esto de aquí, que yo le he resumido aquí. Entonces, a nivel de los hepatocitos, ¿ya? Las mitocondrias van a producir la carnitina. ¿Qué hace esta carnitina? La carnitina va a actuar sobre la acetilcoenzima A y la va a transformar en ácido acético, luego esto se transforma en ácido acetil beta-butírico, los cuales van a dar lugar a los cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos son los responsables de producir el coma y el alcohol. ¿Ya? Entonces, estas personas se produce una gran hiperglicemia. Usted le hace un laboratorio y la glicemia más o menos está entre 400 a 16 miligramos de cilindro. ¿Cuánto es lo normal, Camila, de la glucosa en sangre? ¿Cuánto es lo normal? 70, sí. 110 ya estás en hiperglicemia. Entonces, Sí, pero ¿cómo vamos a ver? sí, pero vos, al producir hiperglicemia, estás estimulando a las células beta para que produzca insulina y esa insulina introduzca la glucosa
y comienza a bajar. ¿Ya? O sea, por eso tienes que comer. Por eso, ¿qué significa? ¿No? Hay triángulo aquí de proteínas, lípidos, hidratos de carbono. Hidratos de carbono tiene que ser lo más bajo. Lo que más tienes que consumir son proteínas. ¿Ya? Entonces, como vemos aquí, los responsables de la acidosis es el ácido acetilacético y el ácido acetil beta-butírico. Entonces, estos son los responsables de la acidosis y nos van a dar lugar a la formación de cuerpos cetónicos y va a producir coma diabético. Ese coma diabético, el paciente está inconsciente, necesita asistencia, oxígeno, porque el paciente tiene, gracias a la formación de cuerpo cetónico, entra en una acidosis metabólica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el bicarbonato disminuye drásticamente y la persona lo trata de compensar con la respiración. Se produce una respiración de Cushman, se llama. ¿Ya? Eso lo va a ver para hablar en fisiopato del serio. Eso lo estoy adelantando nada más. Entonces, ¿por qué hace esa respiración paciente? Respira para tratar de compensar esa acidosis eliminando CO2. Entonces, existen niveles extremadamente altos de azúcar en la sangre. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesita este paciente? ¿Cuál sería el tratamiento del coma diabético? Insulina. El paciente necesita insulina. Los cuerpos cetónicos son los que se forman cuando existe exceso de azúcares, ¿ya?, en la sangre. ¿Ya? Entonces, el exceso de azúcares y de ácidos grasos a nivel de las hepatocitos va a dar lugar a formar la creatinina y forma toda esta cadena. ¿Ya? Entonces, esta acidosis va a formar cuerpos cetónicos y estos cuerpos cetónicos dan lugar al coma diabético. Ahora, ¿qué hace la insulina a nivel de metabolismo proteico? Como sabemos, la insulina tiene tres funciones muy importantes. Uno, estimula la síntesis de proteínas. O sea, a nivel del músculo, hace que actúe a nivel de los ribosomas. ¿Para qué? Para que se produzca la síntesis de aminoácidos. ¿Qué aminoácidos se van a producir? Se produce la valina, leucina, isoleucina, tirosina y fenilalanina. Entonces, todos estos aminoácidos son estimulados por la insulina. ¿Para qué? Para que haya mayor formación de proteínas, ¿ya? Y es por eso que va a haber crecimiento de los tejidos. Es por eso que la insulina, junto a la hormona de crecimiento, favorece el crecimiento de los tejidos. ¿Por qué? Porque estimula la síntesis de proteínas. ¿Qué pasa igual? Inhibe el catabolismo proteico. ¿Qué quiere decir? Que se opone a que se desdoblen las proteínas a aminoácidos y así no se pierden en el plasma. Se opone a la gluconeogénesis. Campanini. ¿Qué pasa si se opone a la gluconeogénesis? No forman energía a partir de los aminoácidos. Entonces, todo esto se opone a la insulina. Por lo tanto, la insulina favorece el crecimiento de los tejidos junto a la hormona de crecimiento, junto a las hormonas tiroideas
y a las hormonas sexuales, como son la testosterona y los andrógenos. Entonces, todos estos van a favorecer el crecimiento de los tejidos, sobre todo a nivel de los huesos largos. Ahora, si hemos entendido todo esto, vamos a entender qué pasa en la diabetes. Por ejemplo, tengo un paciente diabético. Como sabemos, la diabetes puede ser de 3 tipos. Podemos tener pacientes diabéticos tipo 1, que generalmente son niños, ¿ya?, que desde temprana edad, por factores genéticos, las células beta no producen insulina. O diabéticos tipo 2, las cuales esas células betas han sido forzadas, han tenido una hipersecreción de insulina por mucho tiempo y ha llegado a su agotamiento, ¿ya? Generalmente se dan en pacientes obesos, ¿ya? Entonces, hay un déficit de insulina. Estos pacientes diabéticos no tienen insulina y, por lo tanto, no hay una hiperglicemia a nivel de la sangre. Personas que manejan glicemias 140, 180, 200 en ayunas. ¿Ya? Están en ayunas con ustedes, pero están con hiperglicemia. Entonces, ¿qué va a pasar a nivel del metabolismo de la glucosa? Si no existe insulina blanca, ¿qué pasaría? Ya no se introduce la glucosa dentro de las células, hay una hiperglicemia. Entonces, ¿qué enzimas a nivel del hígado estarían inhibidas? En el metabolismo de la glucosa, de los hidratos de carbono, no existe insulina y no puede ser introducida dentro de los hepatocitos, ¿qué enzimas estarían inhibidas? ¿Cuál? ¿Has dicho? Glucosinasa. ¿Qué hace la glucosinasa, Sofía? ¿La glucosa qué? Glucosa 6-fosfato. Y está en glucosa 6-fosfato, para la formación de energía. Entonces está inhibida la glucosinasa. Es por eso que la glucosa va a seguir circulando en el plasma. ¿Qué otra enzima está inhibida? Aparte de la glucosinasa. Nada. ¿Quién es encargado de formar glucógeno a partir de glucosa? ¿Qué se llama esa salicina? La glucógeno sintetasa igual va a estar inhibida, por lo tanto no va a haber formación de glucógeno. Claro, ¿por qué? Porque no hay glucosa dentro del hepatocito. No hay quien introduzca dentro del hepatocito a la glucosa. Por eso hay una hiperglicemia. No se deben estar inhibidas, deberíamos estar inactivas. ¿Por qué? No hay cómo se introduzca la glucosa dentro del hepatocito. Entonces, resumiendo, en un paciente diabético hay hiperglicemia, la insulina no está introduciendo la glucosa dentro del hepatocito, por lo tanto la glucosinasa está inactiva y la glucógeno sintetasa también está inactiva. No hay formación de energía y tampoco hay formación de glucógeno. Ahora, si hablamos de los adipocitos, a nivel de los hepatocitos, ¿qué más pasa?
la insulina inhibía, ¿cómo se llama? Encima que transforma el glucógeno, lo desdobla en glucosa. La fosforilasa. Entonces, no hay quien se oponga a la fosforilasa. Por lo tanto, el glucógeno se está desdoblando en glucosa y esta glucosa está saliendo a la circulación. Por lo tanto, la hiperglicemia va a estar más aumentada. Ahora, ¿qué pasa con los lípidos? La insulina, ¿a qué enzima se oponía? Lipasa hormona sensible. ¿Y qué pasa, Luz, si esta lipasa hormona sensible está funcionando libremente? ¿Qué hacía la lipasa hormona sensible? Desdobla el tejido graso, desdobla en triglicéridos, fosfolípidos, ácidos grasos, o sea, están aumentados a nivel del plasma. Entonces, estos ácidos grasos se van a ir a depositar al tejido subendotelial, favoreciendo la formación de placas de ateromas, produciendo ateroesclerosis, macroangiopatías, microangiopatías, va a favorecer infartos del miocardio, accidentes cerebrovasculares y retinopatías diabéticas. ¿Por qué? Porque afectan la microcirculación a nivel de la retina. Es por eso que los pacientes diabéticos se va a producir ceguera. Si ven alguien diabético aquí, Mi abuela uno o dos. Más bien ustedes diabéticos. Porque es genético. Los diabéticos tipo 1 pueden. ¿Sí? Entonces, esos pacientes, si no tienen un control adecuado de la insulina, ¿ya? Entonces se puede producir ceguera por la retinopatía diabética. ¿Por qué? Porque actúa a nivel de la microcirculación de la retina. Igualmente se puede dar lugar al pie diabético. ¿Por qué? Porque se han formado placas de ateromas y estos ateromas hacen que llegue menor cantidad de sangre a nivel de los tejidos y me va a favorecer al pie diabético, que muchas veces puede llegar a amputación. Y como sabemos, se produce una acidosis metabólica, la cual va a formar cuerpos cetónicos y se va a producir un coma diabético. ¿Qué más pasa? Los pacientes a nivel, como sabemos, la insulina favorece la síntesis de proteínas y aparte se opone al catabolismo proteico. Entonces, si no existe insulina, las proteínas se van a desdoblar en aminoácidos. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita energía y mediante la gluconeogénesis va a formar energía. ¿Ya? Por lo tanto, va a haber una hipotrofia de los músculos. ¿Por qué? Porque se están degradando las proteínas en aminoácidos. ¿Ya? Y por lo tanto, hay enflaquecimiento de estos pacientes. ¿Ya? Y estos pacientes todo el tiempo tienen hambre. Entonces hay una polifagia. ¿Qué quiere decir? Todo el mundo quiere comer, come todo el tiempo. ¿Ya? Y igual hay pérdida de peso. ¿Por qué? No hay insulina y el catabolismo proteico está aumentado.
Aparte, como hay una hiperglicemia y esta glucosa pasa a los riñones, entonces esta glucosa es absorbida, se podría decir, a nivel de los glomérulos, pasa al sistema tubular de la nefrona y se va a producir una glucosuria. ¿Qué es la glucosuria? Es el aumento de glucosa a nivel de la orina. Entonces, esta glucosa que está aumentada a nivel del sistema tubular hace que se arrastre agua. ¿Ya? Y va a producir una poliuria, que es el aumento del volumen urinario. Orinan varias veces. ¿Y qué va a producir esto? Una deshidratación. Aparte me provoca una deshidratación celular. Por lo tanto, él trata de compensar esta poliuria tomando agua. Por lo tanto, se produce una polidipsia. Entonces, ya hemos explicado aquí por qué estos pacientes tienen tendencia a la polidipsia por una deshidratación, porque orinan mucho, es una poliuria. Y la polifagia tiene gran apetito porque hay un catabolismo proteico aumentado, la gluconeogénesis está aumentada y existe pérdida de peso por este aumento del catabolismo proteico. Las proteínas se desdoblan en aminoácidos. Entonces, todo esto conforma lo que es la diabetes de grandes rasgos. Por eso hay subespecialidades en diabetología. Entonces, como dijimos, existen tres tipos de diabetes. Tenemos la tipo 1, que más o menos es el 10%. Las personas no producen insulina generalmente desde la niñez. Entonces, esta no se puede prevenir. En cambio, la diabetes tipo 2, el 90% de las personas tienen esta diabetes. El cuerpo produce insulina, pero no la usa eficientemente. ¿Lo que diabetes? 4. ¿Hay diabetes? Esta es la 1. ¿Por qué puede ser transmitido de los padres a los hijos? O de los abuelos a los nietos. ¿Perdón? Tipo 1. Si su niño es diabético, es diabético 1. Y el niño está todo el tiempo colocándose en su niño. ¿Ya? Entonces, pero esos son diabéticos tipo 2. ¿Por qué? Porque estas personas son obesas, comen exageradamente cantidades de hidratos de carbono, grasas. Entonces, esa gran cantidad, todo el tiempo están con hiperglicemia y las células beta tratan de compensar, meter toda esa azúcar dentro de las células, pero llega un rato que las células beta se agotan, ya no pueden más y comienza a decrecer la producción de insulina. Por lo tanto, se va a producir una diabetes tipo 2. Hay artículos que hablan que es una diabetes tipo 1. Sí. Sí, todo se puede dar. Pero estos pacientes, todo lo que hemos escrito se puede dar en estos pacientes. Ahora, igualmente existe otro tipo de diabetes que es la diabetes gestacional, que se da en las mujeres embarazadas. Hay una hiperglicemia en estas mujeres, ¿ya? Que sería la diabetes gestacional, que generalmente desaparece después del embarazo. Pero también existe posibilidad de estas mujeres que vayan a desarrollar una diabetes tipo 2 después del embarazo. ¿Por qué? Porque ha aumentado exageradamente de peso. Creo que decía que las mujeres que tienen embarazos
Tiene más probabilidades de También, sí, hay artículos que dicen eso. Son las mujeres, se llaman primigestas añosas. Pero son mujeres que se embarazan después de los 35 años, que tienen un riesgo de mayor complicaciones. Entonces, ¿cómo se regula la secreción de la insulina? Como ustedes saben, la insulina, cuando se produce por las células beta, sale a la circulación sanguínea y tiene un tiempo de vida de más o menos 5 minutos. ¿Por qué? Porque es inhibida por la insulinasa. Entonces, cuando nosotros estamos en ayunas, la glucosa más o menos es entre 80 y 90 miligramos decilitro. ¿Ya? Entonces, la producción de insulina es de más o menos 25 nanogramos decilitro minuto. Entonces, cuando la glicemia está por encima de 100, hay una interesante hiperglicemia, la cual está estimulando que haya una mayor producción de insulina. Pero cuando nosotros exageramos en nuestra alimentación constantemente y la glicemia comienza a subir, ¿ya? Por ejemplo, hay personas que ya tienen alteraciones y tienen glicemia entre 200, 300, la producción de insulina aumenta más o menos en 15 a 20% más, 15 a 20 veces más, ¿ya? Hasta que se produce el agotamiento de las células beta de los islotes de Langerhans. Entonces, ¿cuál es el mejor estímulo para la secreción de insulina? Es los niveles elevados de glucosa, o sea, la hiperglicemia es el mejor estímulo para la producción de insulina. Igualmente, cuando hay un incremento de los ácidos grasos, igualmente va a haber aumento de la secreción de insulina. Igualmente, cuando hay aumento de las hormonas gastrointestinales, estas igualmente van a aumentar la secreción de insulina. ¿Cuáles son estas? La secretina, la gastrina, el péptido inhibidor gástrico y la colecistoquinina. ¿Cuál es la mejor? Dice que estimula la secreción de insulina, es el péptido inhibidor gástrico. Igualmente, el glucagón, la hormona del crecimiento y el cortisol aumentan la secreción de insulina. Ahora, ¿qué disminuye la secreción de insulina? La hipoglucemia. Cuando hay reducción de niveles de glucosa en sangre, hay menor secreción de insulina. Y la disminución de ingesta de alimentos, o sea, en ayunas. Ahorita existe menor secreción de insulina porque no has desayunado. Bueno, todo esto sería lo que se corresponde a la insulina. Ahora tenemos al glucagón, que está formado por 14 aminoácidos, es producido por las células alfa del páncreas, las cuales están seguidas en número, en proporción a las células beta. Este glucagón tiene un peso molecular de 3000, ¿ya? Entonces es producida por las células alfa, como vemos aquí. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción del glucagón? ¿Qué hace este glucagón? Este glucagón me va a producir una hiperglicemia, ¿ya? Entonces, este glucagón llega a los receptores de las células hepáticas, ¿ya? Se combina con la adenilciclasa y hace que el ATP se transforme en AMP cíclico. Este AMP cíclico
es un segundo mensajero. Este AMP cíclico va a actuar sobre la proteína sinasa, o también llamada proteína quinasa, ¿ya? Y esta proteína quinasa va a actuar sobre la fosforilasa B, o glucógeno fosforilasa B, que es poco activa. Algunos títulos dicen inactiva. Y esta fosforilasa B, por acción aparte del AMP y la fosfoquinasa, se va a transformar en fosforilasa A. ¿Y qué hace la fosforilasa? ¿Cuál es la función de la fosforilasa, Sofía? Nada más. Entonces ya sabemos cómo funciona el glucagón a nivel de la célula hepática. Entonces, llegan los receptores, actúa la adenosiclasa, transforma el ATP en AMP cíclico. Este AMP cíclico actúa sobre la proteína sinasa, o también conocida como proteína quinasa. Esta proteína quinasa va a actuar sobre la fosforilasa B. Y esta fosforilasa B se va a actuar sobre la fosforilasa A. Y esta fosforilasa A es la que desdobla el glucógeno en glucosa. ¿Y qué hace esto? ¿Qué produce? ¿Qué produce su piel? Hiperglicemia. Nada más. Entonces, esto sería por parte de glucagón. La somatostatina. Entonces, ¿qué potencia usa la somatostatina? Es producida por las células delta, ¿ya? Entonces, esta somatostatina, en pocas palabras, inhibe a la hormona de crecimiento. Igualmente, inhibe a la insulina y al glucagón. Esas son las principales funciones de la somatostatina, ¿ya? Igualmente, disminuye la absorción de glucosa, de calcio, galactosa, fructosa, lactosa y aminoácidos. Igual se opone al disminuye el flujo sanguíneo mesentérico. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Existe una disminución de la motilidad gastrointestinal. ¿Ya? Entonces, estas son las funciones de la somatostatina, que es producida por las células delta del páncreas. Entonces, todo esto es lo que hemos visto sobre el páncreas. Ahora, vamos a ver la glándula paratiroides. Como sabemos, la glándula paratiroides son 4 glándulas que se encuentran en la parte posterior de la glándula tiroides. ¿Ya? Es por eso que cuando se hace cirugía de tiroides, muy fácilmente el cirujano, dependiendo de la complejidad de la cirugía, se puede llevar las glándulas paratiroides. Esta glándula paratiroides, como sabemos, su principal función es la formación de la paratormona. Ahora, si hablo de la estructura de esta glándula paratiroides, las cuales son 4, tiene 2 tipos de células: las células principales y las células oxígenas. Las que producen la paratormona son las células principales. Entonces, para que se produzca esta paratormona, tiene que haber una síntesis proteica, la cual es producida por la transcripción del DNA, RNA ribosómico,
Este RNA ribosómico estimula los ribosomas, se produce la síntesis de proteínas, se va a formar una preparatormona a nivel del retículo endoplasmático rugoso, el cual va a pasar al aparato de Golgi y va a formar una proparatormona, la cual se va a empaquetar formando la paratormona, y la cual va a ser secretada a la circulación sanguínea. Entonces, ¿qué produce la paratormona? Aquí está todo el ciclo, ¿no? Pero resumiendo, alguien hizo mucho resumiendo, que produce aumento de calcio. Es que es difícil que hagamos todo así, ¿no? Entonces, ¿qué es? Aumenta el calcio y me disminuye el fósforo. ¿Ya? Entonces, cuando hay una hipocalcemia a nivel del plasma, se va a estimular a la glándula paratiroides para que esta glándula paratiroides secrete la paratormona y me aumente el calcio en la sangre. Se produzca una hipercalcemia. ¿De dónde lo hace esto? A nivel de los huesos, activando los osteoclastos para que haya una reabsorción del calcio y el calcio pueda aumentar. Entonces, este calcio, para que sea pasado al plasma, entonces se tiene que reabsorber a nivel de la nefrona. ¿Dónde se reabsorbe? A nivel del tubo contorneado proximal, en pequeñas cantidades, tubo contorneado asa de Henle, la rama gruesa, tubo contorneado distal y el tubo colector. Ahí se reabsorbe el calcio gracias a la paratormona. ¿Ya? Entonces, y se secreta fosfato. ¿Para qué? Porque el fósforo me arrastra hidrógeno y eso me produce un equilibrio ácido-base. Entonces, ¿dónde se reabsorbe el calcio? Tubo contorneado proximal, pequeñas cantidades, rama gruesa del asa de Henle, tubo contorneado distal y en el tubo colector. Pero, como vemos aquí en la imagen, para el calcio es obtenido por la dieta. ¿Ya? Entonces tenemos que comer alimentos ricos en calcio. ¿Cuál es el más rico en calcio? La leche. Pero ese calcio es pobremente absorbido a nivel del intestino. ¿Ya? Entonces, para esto necesita la vitamina D. La vitamina D, como vemos aquí, es rica en estos alimentos: pescados, mariscos, legumbres, huevos. Entonces necesitamos vitamina D. Entonces, esta vitamina D va a formar la 7 de hidrocolesterol a nivel de la piel. Esta 7 de hidrocolesterol, gracias a los rayos ultravioleta del sol, va a formar el colecalciferol, que es la vitamina D3. Este colecalciferol pasa al plasma sanguíneo y se va a depositar al hígado como 25 hidrocolecalciferol, que es muy importante porque este 25 hidrocolecalciferol más o menos se deposita en el hígado durante 2 a 3 meses para que sea utilizado, y de esta manera pase al riñón y nos dé el 1,25 dihidrocolecalciferol, ¿ya? Que este es muy importante porque gracias a esto se va a absorber
o reabsorber el calcio a nivel de los riñones. Entonces, tengo todo aquí, todo lo que he hablado. El 7 de hidrocolecalciferol que está a nivel de la piel. Gracias a los rayos ultravioletas se transforma en colecalciferol, que es la vitamina D3, la cual pasa al plasma, llega al hígado y se va a transformar en 25 hidroxicolecalciferol, que es el calcillón, y luego este va a llegar a los riñones y va a formar el 1,25 dihidrocolecalciferol, que es la vitamina D. ¿Ya? Entonces, después de estimar, ¿qué es esto? ¿Qué le está haciendo a esta persona? Diálisis. Una hemodiálisis. Este paciente es un insuficiente renal. Y si tienes una insuficiencia renal, ¿qué va a pasar? ¿Quién no se va a formar? ¿Qué pasaría? Daniel, este paciente, los riñones no sirven. ¿Qué no formaría? No, te he hablado de la vitamina D. ¿Qué pasaría con este paciente? No formaría el 1,25 dihidroxicolecalciferol. ¿Qué pasaría con este paciente? ¿Podría resolver el cáncer? No, no puede. Es por eso que los pacientes insuficientes renales tienden a la osteoporosis. Necesitan en su dieta vitamina D. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la función de la vitamina D a nivel del intestino? 1. Síntesis de proteína fijadora del calcio. Entonces, gracias a esta proteína fijadora, se fija el calcio. ¿Ya? Aparte, produce síntesis de la ATPasa. ¿Para qué? Para la bomba de calcio. Para que el calcio ingrese dentro de la célula. Primero, la proteína fijadora fija el calcio, ingresa dentro de la célula intestinal, el enterocito, y gracias a esta síntesis de ATPasa, que da lugar a la bomba del calcio, este calcio es bombeado hacia el plasma sanguíneo. Y gracias a esto, el calcio plasmático está entre 9 a 10 miligramos de cilindro. ¿Ya? Todo gracias a la vitamina D. ¿Qué más hace? Secreción de la fosfatasa alcalina. Esta fosfatasa alcalina que es muy importante. ¿Por qué? Para el metabolismo de los fosfatos. Para el ingreso de los fosfatos y llegue igualmente al plasma sanguíneo. Y se dé lugar el equilibrio ácido-base mediante los fosfatos que me arrastran hidrógeno. Es complicado, ¿no? Pero si lo leen y lo resumen, más fácil. Entonces, el calcio total calorizado, se divide en dos. ¿Ya? Esto aquí también, ¿por qué? Porque después no entienden esto y arrastran el resto de su vida. El calcio total se divide en dos. El 50% es calcio no ionizado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir no ionizado? Que no está libre. El 40% más o menos se encuentra unidas a las proteínas. ¿Qué proteínas? Albúmina. El otro 10% están unidos a los citratos y al fósforo. Y el otro 50% es el calcio ionizado, es el calcio vibre. ¿Ya? Este calcio vibre es el que participa, por ejemplo, en la coagulación. ¿Qué factor de la coagulación es el calcio? Eso ya es 4. El factor 4 es calcio ionizado, que participa en los impulsos nerviosos. ¿Qué hace el calcio en los impulsos
nerviosos. Estimula la neurotransmesina, libera Neurotransmisores. Libera los neurotransmisores en el espacio sináptico. Exacto. Igual juega en la contracción del músculo estriado esquelético. En la contracción muscular es muy importante. Igualmente en la contracción del músculo cardíaco y, bueno, no la igual en la contracción del músculo liso. Todo esto lo hace el calcio ionizado, que es el 50%. ¿Ya? Entonces, existen dos manifestaciones muy importantes que se pueden producir. Una es la hipercalcemia y otra es la hipocalcemia. La hipercalcemia, por ejemplo, me va a producir una debilidad muscular. ¿Por qué va a producir debilidad muscular si hay hipercalcemia? Hay un exceso de calcio a nivel de la sangre. Pero el calcio no está pasando a las células musculares, por lo tanto no se está produciendo contracción muscular. Hay una debilidad muscular. Y en cambio, si hay una hipocalcemia, se producen tetanes. O sea, existe la contracción muscular está aumentada. Porque el calcio está bajo a nivel del plasma sanguíneo, pero está aumentado a nivel de las células musculares. Entonces, ¿qué hace la paratormona a nivel óseo? ¿Dónde dijimos que actúa, Alfredo, la paratormona? A nivel óseo. En los osteoclastos. Entonces, ¿qué hace a nivel de los osteoclastos? Los osteoclastos tienen receptores específicos para la paratormona. Esa paratormona se va a unir a la adenin-ciclasa. Esta adenin-ciclasa va a actuar sobre el ATP y lo va a transformar en AMP cíclico. Este AMP cíclico es un segundo mensajero. Este AMP cíclico va a estimular las enzimas proteolíticas, la cual me produce la degradación de las fibras colágenas que existen en el hueso. Igualmente, este AMP cíclico va a estimular al ácido cítrico. Este ácido cítrico que va a ir a degradar a la hidroxiapatita. Entonces, al degradar la hidroxiapatita, va a haber salida de calcio, sodio y fósforo. Y por lo tanto, gracias a esto, se va a producir una hipercalcemia, aumentos de calcio a nivel del plasma sanguíneo. Todo esto gracias a la paratormona. Entonces, al ver este desgaste por parte de los osteoclastos, luego van a actuar los osteoblastos, formando nuevamente, produciendo la regeneración del tejido óseo desgastado. Entonces, todo esto gracias al tejido, a la paratormona que actúa sobre los osteoclastos. A nivel del tejido renal, gracias a la vitamina D. Entonces, ¿qué hace? El calcio, la paratormona hace que el calcio aumente a nivel del plasma sanguíneo, puede ser una hipercalcemia. Entonces, este calcio llega por la arteria aferente, pasa al ovillo de capilares, que está a nivel del glomérulo, pasa a la orina, y este calcio tiene que ser reabsorbido. ¿Qué necesitas para reabsorber el calcio? A nivel de la nefrona. Si no hay, no se reabsorbe.
aquí está un objeto de sincronía hidrocolítico. Entonces, gracias a esto, se va a absorber el calcio. El calcio pasa del túbulo, los túbulos renales, al plasma. Es reabsorbido el calcio. Igualmente va a ser reabsorbido el magnesio. Y va a haber secreción de fosfato, de sodio, de potasio y mínimamente de aminoácidos. Entonces, esto es lo que pasa a nivel del tejido renal. Entonces, ya hemos terminado todo lo que corresponde a endocrinología y lo es lo que va a entrar en el examen para el día martes 15, ¿no? Es lo que se va a promediar por el día hoy. Claro, sí. Así tiene que ser. ¿Alguna duda sobre el endocrino? Está fácil. Solo tiene que ordenarse para no confundirse en el examen. ¿Está bien, Diego? Entonces, para que se vayan preparando, el siguiente tema es fisiología renal. Ahí vamos a volver a ver lo que hemos visto de la vitamina B. Todo lo que es el riñón, ¿ya? Para que vayan revisando la irrigación del riñón, cómo está dado, cómo está formado el glomérulo, todo eso vamos a revisar la próxima clase. Sobre todo es anatomía, histología, lo que ustedes ya saben. ¿Qué vamos a ver? Todo esto vamos a desarrollar durante la fisiología renal. Regulación de la presión arterial, a largo plazo, a corto plazo, formación de la eritropoyetina, para que se forme la eritropoyetina. Todo lo de sanguíneos, equilibrio de los líquidos y electrolitos. Todo esto está en el riñón. Cómo se filtra el plasma va a formar orina. Todo eso vamos a ver. Metabolismo de la vitamina B, porque ya hemos visto ese dato. Equilibrio ácido-base. ¿Qué quiere decir equilibrio ácido-base? ¿Cómo se secretan hidrógenos? ¿Para qué? Para que haya un equilibrio. Y igualmente favorece la gluconeogénesis. Todo esto vamos a ir viendo. Entonces, como dijimos, formación de la orina. ¿Cómo se da el proceso de filtración, el proceso de reabsorción y el proceso de secreción? Entonces, todo eso vamos a ir revisando. Y presiones. Presiones hidrostáticas, presiones capsulares, cápsula de bomba, presión osmótica para la formación de la orina. ¿Ya? Entonces, les dejo eso para que ustedes ya vayan revisando. Ya es la última competencia sobre la fisiología renal. Queda